Una vez más nos reunimos aquí, para nuestra dosis mensual de misterios sin resolver. Esta serie está dedicada a explorar los casos más inquietantes, perturbadores y desconcertantes que, hasta hoy, siguen sin una respuesta definitiva. Hoy descendemos a la parte 11, con historias reales donde la verdad quedó enterrada entre errores, silencios y teorías que nunca lograron probarse, pero sobre todo donde algunos casos parecen resistirse con el paso del tiempo a ser olvidados. Así que, sin quitarles más tiempo, comencemos. Seguimos con el nivel 40. En una pequeña ciudad de Arkansas llamada Gurdon, hay un tramo de vía ferroviaria abandonada donde, al caer la noche, algo empieza a brillar. No es un reflector, no es una linterna y no es un tren, es una luz. Esa luz flota a pocos metros del suelo justo sobre las antiguas vías, y a veces es blanca, o a veces es azulada. Puede permanecer inmóvil durante segundos eternos y luego comenzar a moverse, avanzando y retrocediendo como si recorriera un camino invisible que solo ella conoce. Algunos testigos aseguran que se divide en dos, otros dicen que se acerca, y otros dicen que simplemente desaparece sin dejar rastro. La llaman la luz Gurdon, y los reportes se remontan, al menos, a la década de 1930. Existen varias historias sobre esta luz, y la versión más conocida cuenta que un trabajador ferroviario fue asesinado en ese mismo tramo de vía tras una discusión. Según la leyenda, fue decapitado, y desde entonces la luz sería su linterna buscando la cabeza perdida en la oscuridad. Es una buena historia, pero el problema es que los registros históricos no confirman el asesinato tal como se cuenta. Hubo muertes ferroviarias en la zona, sí, pero la narrativa de la cabeza separada parece haber crecido con el tiempo alimentada por el boca a boca. Pero entonces, si no es un fantasma, ¿qué es? En 1980, investigadores de la Universidad de Arkansas estudiaron el fenómeno, y su conclusión fue técnica y fría, explicando que era la refracción de faros de automóviles desde una carretera cercana, distorsionados por capas de aire con diferentes temperaturas provocando un espejismo nocturno. Eso suena razonable, claro, hasta que aparece el primer problema. El primer problema es que la luz ya era reportada antes de que el tráfico nocturno fuera frecuente en la zona, y el segundo problema es aún más incómodo, porque testigos afirman verla en noches sin circulación vehicular. Y el tercer problema es el comportamiento, ya que muchos testigos dicen que si intentas acercarte a la luz, esta retrocede a la misma velocidad que tú avanzas, manteniendo siempre la misma distancia como si te estuviera observando. Durante décadas, la luz de Gurdon ha seguido apareciendo sin producir sonido, sin atacar y sin dejar marcas visibles, solo está ahí, flotando en un tramo olvidado de vía como si ignorara por completo la necesidad humana de clasificarla. Puede que sea un fenómeno atmosférico, o puede que la explicación universitaria sea correcta y todo lo demás sea sugestión, pero también puede que estemos viendo el límite exacto entre lo que entendemos y lo que simplemente asumimos haber entendido. Porque cuando una luz aparece en el mismo lugar durante casi un siglo y sigue generando dudas incluso después de haber sido presuntamente explicada, lo que queda no es una historia de fantasmas, es una pregunta abierta, y esa pregunta sigue brillando en la oscuridad de Arkansas. En la orilla del río Taunton, en Massachusetts, durante siglos descansó una roca de unas 40 toneladas cubierta de símbolos que nadie ha logrado descifrar por completo. No son dibujos aislados y no son simples marcas accidentales, son figuras humanas esquemáticas, líneas, formas geométricas y trazos que parecen deliberados, grabados profundamente en la superficie. La roca fue documentada oficialmente en 1680 por el reverendo John Danforth, quien quedó desconcertado ante lo que estaba viendo, y desde entonces, generaciones enteras han intentado darle un significado. Durante el siglo XIX, algunos investigadores creyeron ver runas nórdicas, proponiendo que exploradores vikingos habían dejado constancia de su llegada siglos antes de Colón, un argumento que ganó fuerza en una época obsesionada con probar contactos europeos antiguos en América del Norte. Más tarde, en el siglo XX, surgió la interpretación de que la roca conmemoraba la expedición del navegante portugués Miguel Corte Real, e incluso se afirmó que su nombre estaba inscrito en la piedra. Pero ambas lecturas dependen de interpretaciones forzadas, ya que los supuestos caracteres rúnicos no encajan bien con alfabetos escandinavos auténticos, y la inscripción portuguesa requiere completar líneas erosionadas como si el cerebro estuviera rellenando huecos.
Y por eso, la hipótesis más aceptada hoy sostiene que los grabados fueron realizados por pueblos indígenas algonquinos, posiblemente los Wampanoag, una explicación coherente en el contexto geográfico y cultural. Sin embargo, aquí aparece la incomodidad, ya que no existe una traducción consensuada ni paralelos idénticos que expliquen cada símbolo con claridad. Y la erosión, sumada a marcas añadidas por curiosos en los siglos XVIII y XIX, ha distorsionado la superficie hasta el punto de que ya no es posible separar con total certeza lo original de lo posterior. La roca fue retirada del río en 1963 para preservarla, y hoy se encuentra en el Museo Darden Rock, manteniéndose protegida, estudiada y catalogada, pero aún así, nadie puede decir con seguridad qué mensaje transmite. Tal vez sea un registro territorial, tal vez una conmemoración, tal vez un símbolo ceremonial o tal vez, estamos intentando leer como escritura algo que nunca fue pensado como texto. Después de más de 300 años de análisis, debates académicos y teorías que van desde lo prudente hasta lo fantasioso, Darden Rock sigue en la misma posición incómoda. Sabemos que alguien la grabó, pero no sabemos exactamente quién ni por qué. En enero de 1935, un hombre sin equipaje llegó al Hotel President de Kansas City. Se registró como Roland Owen, pidió una habitación interior alta y le asignaron la 1046. Desde el inicio, su comportamiento fue el de un hombre que se esconde o que teme ser encontrado. Mantenía las persianas bajas, la luz apagada y apenas salía, e incluso le pidió a una camarera que no limpiara la habitación si la puerta estaba cerrada, alegando que esperaba a un tal Don. El misterio estalló el 4 de enero, cuando un botón subió a la habitación por un aviso de teléfono descolgado. Al tocar, una voz ronca desde dentro le dijo que entrara y encendiera la luz, pero la puerta estaba cerrada con llave desde fuera. El botones, confundido, pensó que el huésped estaba borracho y se marchó. Horas después, cuando el personal finalmente abrió la puerta, encontraron una escena de pesadilla. Roland estaba en el suelo, brutalmente golpeado, apuñalado y con el cráneo fracturado. La habitación era un caos de sangre, pero lo más extraño no era lo que había, sino lo que faltaba. El atacante se había llevado todo, desde sus trajes, sus zapatos e incluso el jabón y el champú, básicamente lo había despojado de cualquier objeto que pudiera identificarlo. A pesar de la tortura, Roland seguía consciente, pero cuando la policía llegó y le preguntó quién le había hecho eso, él susurró que no fue nadie y que solo se había caído en la bañera. Fue trasladado de urgencia al hospital, pero entró en coma poco después y murió esa misma noche, protegiendo hasta el final a la persona que lo asesinó. La policía intentó identificarlo, pero descubrió que Roland Owen no existía, así que sin nombre real, sin familia y sin dinero, las autoridades decidieron que sería enterrado en una fosa común para indigentes. Pero justo antes del entierro, una llamada anónima contactó a la funeraria exigiendo que el entierro se detuviera, diciéndoles que no lo enterraran como a un perro y que enviaría fondos. Minutos después, llegó un sobre con dinero en efectivo envuelto en un periódico para pagar una tumba individual en el cementerio de Memorial Park, y también llegaron flores anónimas firmadas por una tal Lois. El funeral se llevó a cabo bajo la mirada de los detectives, que esperaban atrapar al benefactor, pero solo vieron a un hombre desconocido que observó el servicio desde la distancia y desapareció sin acercarse jamás al ataúd. El caso se enfrió y quedó en el olvido durante más de un año, pero no fue sino hasta finales de 1936 que una mujer en Alabama, Ruby Ogletree, dio la foto del misterioso hombre de la habitación 1046 en una revista de crímenes. Reconoció una cicatriz en la cabeza, e inmediato supo que era su hijo desaparecido, Artemus Ogletree. La identificación confirmó quién era la víctima, pero trajo una revelación aún más macabra. La madre reveló que, durante meses después de que Artemus ya había muerto en el hospital, ella había seguido recibiendo cartas mecanografiadas supuestamente firmadas por él, unas cartas que decían que estaba viajando por Egipto y Europa, que estaba bien y que no se preocupara. Alguien no solo lo mató y borró su identidad en el hotel, sino que también se tomó la molestia de suplantarlo tras su muerte, enviando cartas falsas desde el otro lado del mundo para que su familia no lo buscara. Hasta hoy, no sabemos quién era Don, quién era Louis, ni quién escribió esas cartas desde la tumba, así que el caso de la habitación 1046 sigue siendo, posiblemente, el crimen perfecto.
Si hay un caso que tiene desconcertados a investigadores y a la comunidad de misterio sin resolver desde hace décadas, es el del Fort Worth Missing Trio. El 23 de diciembre de 1974, en Fort Worth, Texas, Mary Rachel Tlaka de 17 años, Lisa Renee Wilson de 14 y Julian Mosley de solo 9, salieron hacia el centro comercial Seminary South para comprar regalos de Navidad. Rachel llevó a las chicas en su auto y las tres fueron vistas dentro del centro comercial durante la mañana, un plan completamente normal, pero nunca regresaron. Esa tarde, al notar su ausencia, los familiares fueron a buscarlas y encontraron que el coche estaba aún en el estacionamiento, cerrado, sin señales de violencia y con las compras aún dentro. No había indicios de forcejeo ni testigos claros de un secuestro, simplemente, ellas no estaban. Al principio se consideró la posibilidad de que Rachel se hubiera ido por voluntad propia, ya que era joven y estaba casada desde hacía pocos meses, pero esa hipótesis pierde fuerza rápido ya que dejó su bolso, su coche y, sobre todo, se llevó consigo a dos menores, una de 14 y otra de 9 años. Al día siguiente de esto ocurrió algo aún más extraño, cuando llegó una carta dirigida al esposo de Rachel, firmada supuestamente por ella. En ella decía que estaban en Houston y que regresarían en una semana, además mencionaba exactamente dónde estaba el coche, sin embargo, el tono era extraño. Usaba el nombre formal del esposo, no el apodo que ella solía emplear, y tenía errores que luego fueron corregidos, por lo que algunos creen que la escribió bajo presión y otros dudan incluso de que fuera su letra. Desde entonces, surgieron testimonios contradictorios, donde personas afirmaron haberlas visto con un hombre en el centro comercial y otras que dijeron que subieron voluntariamente a un vehículo, pero nada de eso pudo confirmarse con certeza. Y aquí es donde el caso se vuelve todavía más desconcertante, porque estamos hablando de un centro comercial en plena temporada navideña, con movimiento constante de personas y familias completas haciendo compras de última hora. No era un lugar aislado, era un espacio público lleno de posibles testigos, y sin embargo, nadie pudo decir con seguridad qué ocurrió en el momento exacto en que desaparecieron. En 1974 no existía el tipo de vigilancia que hoy damos por sentada, y no hay registro de grabaciones que permitieran reconstruir sus últimos pasos dentro del centro comercial ni en el estacionamiento. Todo dependía de la memoria humana, y la memoria, especialmente en un día caótico como el 23 de diciembre, es frágil. Es posible que, si las tres salieron acompañadas por alguien, quienes las vieran simplemente asumieran que se trataba de un familiar o conocido. 3 chicas subiendo a un coche con un adulto no necesariamente despertaba sospechas en esa época, así que nadie imaginaba estar presenciando el inicio de una desaparición que décadas después seguiría sin respuesta. Las investigaciones se extendieron durante años, se revisaron pistas, se analizaron posibles sospechosos, y se exploraron hipótesis que iban desde un secuestro oportunista hasta la intervención de alguien cercano. Incluso hubo teorías sobre un agresor en serie activo en la zona en esa época, pero ninguna línea logró consolidarse con pruebas concluyentes. Y ese es el núcleo del misterio. 3 jóvenes desaparecen en un lugar concurrido, a plena luz del día, dejan atrás un coche intacto, se envía una carta ambigua y, aún así, no hay una escena del crimen clara, no hay un responsable identificado y no hay un desenlace confirmado. Ahora, continuamos al nivel 41. Antes de que el cine definiera las reglas del género slasher, un caso real ya había escrito varias de ellas. En 1946, un hombre enmascarado comenzó a atacar parejas en caminos oscuros de Texarkana, y no fue el primero en matar, pero sí uno de los primeros en convertirse en leyenda. Entre febrero y mayo de 1946, un agresor desconocido atacó al menos a 8 personas en las llamadas Lovers Lanes, zonas apartadas donde las parejas se reunían por la noche. 5 de ellas murieron, y el primer ataque ocurrió el 22 de febrero, cuando Jimmy Hollis y Mary Jean Larry estaban estacionados en una de esas zonas. No estaban haciendo nada extraordinario, era una cita más, pero entonces alguien golpeó la ventanilla. Un hombre con el rostro cubierto por una máscara blanca, improvisada con agujeros para los ojos, les apuntó con un arma obligándolos a salir del coche, los golpeó y los humilló, para luego desaparecer en la oscuridad. Sobrevivieron, pero lo que describieron convirtió el miedo en algo concreto y un mes después, otra pareja no tuvo la misma suerte.
El 24 de marzo, Richard Griffin y Pauline Moore fueron encontrados sin vida dentro de su automóvil y a partir de ese momento ya no era un ataque aislado, era un patrón. El 14 de abril, Paul Martin y Barry Joe Booker fueron sorprendidos en otro camino solitario. Paul recibió un disparo, mientras Barry Joe corrió en la noche intentando escapar, pero no lo logró y su cuerpo apareció horas después a 3 kilómetros del lugar. La ciudad cambió en cuestión de semanas, ya que la gente instaló cerraduras nuevas, compraron armas y las parejas dejaron de salir. Las calles quedaban vacías al anochecer y nadie sabía quién era, pero todos sabían cómo atacaba, y el 3 de mayo el miedo cruzó una línea. El 3 de mayo, Doyle Starks estaba en su sala leyendo el periódico cuando, en algún momento antes de las 9 de la noche, 2 balas atravesaron una ventana impactándole en la nuca, por lo que murió desplomado luego de intentar levantarse del sillón. Su esposa Katie corrió hacia el teléfono luego de verlo desplomado en el suelo, pero recibió 2 disparos en la cara, así que corrió a la casa de un vecino gritando por ayuda, para luego desplomarse en el asfalto. Fue llevada al hospital y milagrosamente logró sobrevivir, pero el problema es que esta vez no fue en una Lover's Lanes, fue en una casa, y si podía atacarte en tu hogar, entonces nadie estaba a salvo. Después de eso, hubo un sospechoso, hubo interrogatorios y hubo rumores, pero nunca hubo un arresto por los asesinatos. El agresor desapareció así como había llegado, sin nombre y sin rostro, y después de ese último ataque, no volvió a registrarse otro crimen atribuido oficialmente al apodado Fantasma. 30 años después, la película llamada La ciudad que teme al ocaso de 1976, la cual tuvo una remake en 2014, convirtió al asesino en una figura casi mítica. Y sí, el caso sigue sin resolverse hasta el día de hoy, pero quizá lo más interesante o inquietante de esto no es el misterio en sí mismo, sino el cómo vive Texarkana con ese misterio hoy en día. Cada octubre desde 2003, el pueblo se reúne en el Spring Lake Park para proyectar esa misma película bajo las estrellas, una tradición local de Halloween donde la comunidad ve la cinta basada en el capítulo más oscuro de su propia historia. Pero lo más perturbador es saber que, cuando la película se estrenó en 1976, el asesino real, que nunca fue capturado, podría haber estado sentado tranquilamente en la oscuridad de alguna sala, viendo su propio rastro de sangre convertido en espectáculo. Hay crímenes que parecen diseñados para romper algo más que vidas. En la madrugada del 10 de junio de 1912, en un pequeño pueblo de Iowa llamado Villisca, alguien entró en una casa común y corriente y salió dejando 8 cuerpos atrás, todo en absoluto silencio. Las víctimas habían pasado la noche anterior en un evento en la iglesia, una familia compuesta por Josiah Moore, su esposa Sarah y sus 4 hijos quienes regresaron a casa acompañados por 2 niñas amigas, que se quedarían a dormir. Era una rutina sencilla, propia de un pueblo donde todos se conocen, pero esa noche alguien más estaba allí. El asesino utilizó el hacha de la propia familia, y uno por uno, mientras dormían, golpeó a cada miembro de la casa en la cabeza. No fue un ataque improvisado, fue metódico, y en el caso del padre de la familia los golpes fueron más y especialmente violentos. De hecho, recibió tantos golpes en la cabeza que sus ojos habían desaparecido, y eso no fue solo un asesinato, fue un exceso. Y luego viene lo inquietante porque, el agresor no huyó inmediatamente, al contrario, se movió por la casa con calma, cubrió los espejos y cubrió las ventanas, e incluso cubrió los rostros de los padres con sábanas, como si no quisiera ser observado desde ningún ángulo. Fue como si necesitara borrar la mirada de las víctimas o la suya propia, y además en la cocina dejó comida servida, y cerca del arma apareció tocino envuelto en tela. Son detalles pequeños, casi absurdos, pero en una escena así cada gesto pesa, porque hablan de tiempo, y el tiempo es lo que más desconcierta en este caso. A la mañana siguiente la casa estaba demasiado silenciosa, y cuando lograron entrar a la vivienda, lo que encontraron no fue solo una tragedia familiar, fue un crimen que paralizó a todo el pueblo. La investigación fue un desastre y la escena se contaminó rápidamente, con curiosos que entraron y salieron antes de que pudiera preservarse adecuadamente. Además no había técnicas forenses modernas y no había ADN, solo sospechas. Uno de los principales señalados fue el reverendo George Kelly, quien tenía antecedentes de inestabilidad mental. Confesó el crimen y luego se retractó, fue juzgado 2 veces y finalmente fue absuelto por falta de pruebas sólidas.
Otros nombres surgieron de empresarios locales, posibles asesinos itinerantes, e incluso la teoría de que el responsable pudo haberse ocultado en el ático antes de atacar, pero nada pudo demostrarse. Más de un siglo después, el caso sigue oficialmente sin resolver y la casa aún existe. De hecho, hoy funciona como un museo y es un destino de culto para los amantes de lo macabro. Lo más impresionante es que puedes pagar por pasar una noche entera allí, en habitaciones que han sido restauradas para verse exactamente igual a como estaban la noche del crimen. Incluso en 2014, un investigador paranormal tuvo que ser evacuado de urgencia tras herirse a sí mismo en circunstancias que nunca pudo explicar. ¿Alguna vez has pensado que las películas de terror donde un grupo de adolescentes va a acampar y algo sale mal, son una exageración de Hollywood? Pues déjame decirte que la realidad siempre golpea primero, y en 1960, Finlandia vivió una historia que parece el guión original de una pesadilla, pero desgraciadamente aquí no hubo actores ni efectos especiales. El 4 de junio de 1960, 4 jóvenes decidieron pasar un fin de semana en el lago Bodom. Eran 2 chicas de 15 años, llamadas Mayla y Anja, y sus novios de 18, Seppo y Nils. Llegaron en sus motocicletas, montaron una sola tienda de campaña a orillas del agua y se fueron a dormir. Todo pintaba como la escapada perfecta, pero aquí es donde la lógica se rompe porque, entre las 4 y las 6 de la mañana del día 5, alguien atacó el campamento. Pero no entró en la tienda. Lo que hizo este sujeto fue cortar las cuerdas desde fuera para que la lona cayera sobre los chicos, atrapándolos como insectos en una red, y solo entonces, comenzó a golpearlos y apuñalarlos a través de la tela. Imagina el pánico de despertarte en la oscuridad, envuelto en tu propia tienda, recibiendo golpes de una piedra y puñaladas sin poder ver quién te ataca ni hacia dónde huir. A la mañana siguiente, 2 niños que iban a observar aves vieron la tienda colapsada y a un hombre rubio alejándose tranquilamente del lugar. Pensaron que eran campistas durmiendo y no se acercaron, pero cuando la policía llegó horas después, la escena era dantesca. 3 de ellos estaban muertos, y el ensañamiento con Mayla fue brutal porque fue encontrada desvestida desde la cintura para abajo encima de la tienda, con puñaladas incluso después de su muerte, lo que sugiere algo personal o un odio irracional. A pesar de todo esto, Nils Gustafsson, el cuarto chico, fue encontrado encima de la tienda vivo de milagro junto al cuerpo de Mayla, con la mandíbula rota, huesos faciales fracturados y una conmoción cerebral. Y aquí empiezan los detalles que no cuadran, ya que el asesino no robó las motocicletas y no se llevó objetos de valor evidentes, pero sí hizo algo rarísimo: robó los zapatos de Nils y Seppo y los escondió a unos 500 metros de la escena, en el bosque. El por qué hizo algo tan extraño también sigue siendo un misterio, y durante décadas, la policía solo persiguió fantasmas. Primero se sospechó de El Hombre del Kiosco, un local que odiaba a los campistas y que supuestamente confesó borracho antes de quitarse la vida. También se sospechó de un tal Hans Assmann, un presunto ex-espía soviético que llegó a un hospital al día siguiente con la ropa manchada de rojo y las uñas negras de tierra, pero nunca hubo pruebas suficientes. El caso se enfrió hasta 2004, porque 44 años después, en un giro que nadie vio venir, la policía arrestó al único sobreviviente, Nils Gustafsson. La teoría era que tuvo un ataque de celos, mató a sus amigos y se autoinfligió las heridas para parecer víctima. El juicio fue mediático, pero la defensa demostró que era físicamente imposible que Nils, con la mandíbula rota y una conmoción cerebral severa, hubiera tenido la fuerza para matar a 3 personas, esconder los zapatos a medio kilómetro y volver a tumbarse inconsciente. Además, encontraron ADN de una persona desconocida en la escena que no coincidía con ninguno de los 4, así que Nils fue absuelto en 2005 y el Estado tuvo que indemnizarlo. Hoy, el lago Bodom sigue siendo un lugar hermoso y tranquilo, pero si vas a acampar allí, probablemente sentirás un escalofrío al recordar que, oficialmente, el hombre rubio que se alejó esa mañana nunca fue identificado, y el crimen perfecto, lamentablemente, sí existe. Normalmente cuando pensamos en el fenómeno ovni, miramos al cielo buscando luces, pero en la Navidad de 1964, el terror en Inglaterra no comenzó con algo que se pudiera ver, comenzó con un sonido capaz de matar.
En la mañana del 25 de diciembre en Barminster, un pueblo tranquilo rodeado de colinas y neblina, Marjorie Ba, una vecina de la localidad, caminaba hacia la iglesia para el servicio navideño. De repente, el silencio se rompió, pero no con un estruendo, sino con una vibración. Marjorie no vio nada, pero sintió como el aire mismo la atacaba. Según ella, un zumbido agudo y penetrante la golpeó físicamente, tirándola contra el pavimento helado sin poder moverse. Estaba paralizada por una fuerza invisible que la mantenía clavada al suelo mientras las vibraciones le causaban náuseas y dolor en los huesos, pero lo aterrador es que Marjorie no fue la única víctima de este atacante sónico. En los días siguientes, ocurrió algo macabro, ya que el pueblo empezó a notar bandadas enteras de palomas y gorriones que caían muertos en pleno vuelo. Al examinarlas, no tenían heridas de disparos ni rastro de veneno, simplemente caían como piedras, como si sus órganos internos hubieran estallado por una onda de choque invisible. La prensa local, sin saber cómo llamar a esta fuerza que atacaba a personas y animales sin mostrarse, la bautizó simplemente como la cosa. Pero aquí es donde el caso se vuelve realmente extraño y visual, ya que meses después de los ataques sonoros, el fenómeno mutó. Lo que empezó como un sonido, se convirtió en luces, y Barminster pasó de ser un pueblo fantasma a la capital ovni de Gran Bretaña, donde cientos de personas, incluyendo militares y policías, reportaron ver objetos en forma de cigarro y esferas naranjas flotando sobre las casas. Pero la pregunta que todos se hacían era, ¿qué relación tenían las luces con el sonido que casi mata a Marjorie? La hipótesis más inquietante no apunta a las estrellas, sino a los vecinos del pueblo, la base militar de Salisbury Plain. Barminster colinda con la zona de entrenamiento militar más grande del Reino Unido, y muchos creen que la cosa no era un visitante de otro mundo, sino una prueba fallida de armas sónicas o tecnología de radar de baja frecuencia que el ejército probó sobre su propia población civil. El Ministerio de Defensa nunca admitió nada, y dijeron que eran fenómenos atmosféricos o histeria colectiva, pero los habitantes de Barminster, los que sintieron la vibración en los dientes y vieron llover pájaros muertos, saben que el viento no mata palomas en masa ni paraliza a una mujer en Navidad. Al final, la cosa se desvaneció tan misteriosamente como llegó, dejando al pueblo con un zumbido fantasma que, hasta el día de hoy, no ha sido resuelto. Sigamos al nivel 42. El 25 de enero de 2002 no era un día para historias de fantasmas, era una mañana de trabajo rutinaria bajo el sol de Georgia. 4 hombres caminaban en línea recta por un bosque cerca de Ellerslie, topógrafos haciendo su trabajo, pero poco después del mediodía, la línea de 4 se convirtió en 3, y nadie escuchó un grito. La víctima era Christopher Tompkins, un joven de 20 años que vivía cerca de su madre y que simplemente estaba cumpliendo con su turno. Esa mañana, formaba parte de una cadena humana, caminando a unos 15 metros de distancia de sus compañeros. Estaban en un terreno boscoso, sí, pero no era una selva impenetrable ni una montaña peligrosa, era una zona de árboles dispersos donde podías ver y escuchar al compañero de al lado perfectamente. Christopher era el último de la fila, y en un momento dado, uno de sus compañeros se giró para hablar con él y todo normal. El compañero se volvió hacia el frente, siguió caminando unos segundos y, cuando volvió a mirar atrás para comprobar la alineación, Christopher ya no estaba. Al principio, pensaron lo lógico, que se habría ido al baño o que se ataba los cordones. Pero el silencio en el bosque empezó a pesar, así que lo llamaron sin obtener respuesta volviendo sobre sus pasos, y lo que encontraron convirtió una desaparición laboral en un misterio imposible. En el lugar donde debía estar Christopher, encontraron sus herramientas de trabajo tiradas en el suelo. Junto a ellas, habían unas monedas de centavo esparcidas en la tierra, pero lo que heló la sangre de sus compañeros estaba unos metros más allá. Una de sus botas de trabajo, marca Fubu, estaba enganchada en la parte superior de una valla de alambre de púas, oscilando, y en el alambre, un trozo de tela azul arrancado de sus pantalones. Cuando la policía los interrogó, la única explicación que dieron los compañeros fue que Christopher debió haberse alejado caminando por su cuenta. Insistieron en que, al no escuchar gritos ni ruidos de lucha, esa era la única posibilidad lógica. Pero aquí es donde su versión se desmorona. Quien abandona su trabajo dejando sus herramientas tiradas, se arranca un trozo de pantalón y deja una bota enganchada en una valla para caminar descalzo por el bosque en pleno enero.
A pesar de una búsqueda masiva con perros, helicópteros y voluntarios, Christopher se había esfumado. Su madre nunca creyó la historia del accidente. Ella plantea la pregunta que todos nos hacemos: si alguien lo atacó o lo arrastró por encima de esa valla, ¿cómo es posible que los hombres que estaban a solo 15 metros no escucharan nada? Meses después, el caso dio un último giro macabro cuando un propietario encontró la segunda bota de Christopher. Pero no estaba cerca, estaba a kilómetros de distancia, tirada junto a una carretera. Esto abre dos posibilidades aterradoras: ¿caminó Christopher hasta allí con una sola bota? ¿O alguien llevó esa bota y la tiró por la ventana de un coche para despistar? Hoy, más de 20 años después, la familia sigue esperando respuestas. No todos los misterios comienzan con violencia, algunos empiezan con una decisión aparentemente simple, como mudarse a un lugar más tranquilo. En octubre de 2009, Bobby Jameson, su esposa Sherilyn y su hija de 6 años, Madison, salieron de su casa en Eufaula, Oklahoma, rumbo a las montañas Sands Boys. Querían comprar un terreno remoto de 40 acres lejos de vecinos, lejos de deudas y lejos de problemas. Era un nuevo comienzo, y el 8 de octubre condujeron hasta la propiedad para inspeccionarla, pero nunca regresaron. Días después, unos cazadores encontraron su camioneta abandonada en un camino sin salida, cerrada con llave y sin señales de violencia exterior, como si alguien la hubiera estacionado con la intención de volver en breve. Y dentro la escena tampoco tenía sentido, ya que, su perra, Macy, estaba viva pero gravemente desnutrida. Además, las billeteras, las identificaciones y los teléfonos móviles seguían en el vehículo, y debajo del asiento, habían $32,000 en efectivo. No era un robo y no parecía una huida precipitada, pero tampoco parecía una excursión planeada. La policía revisó las cámaras de seguridad de su casa días antes del viaje, y en las imágenes, la pareja cargaba la camioneta durante horas. Iban y venían repetidamente, a veces sin llevar nada, y a veces permanecían inmóviles durante largos segundos. Se movían con una extraña lentitud, y quienes vieron el video lo describieron como fuera de lo normal, o mejor dicho, demasiado extraño. También existían antecedentes inquietantes, como tensiones familiares, denuncias cruzadas, problemas financieros, posibles episodios de paranoia y escritos religiosos intensos hallados en su propiedad. Pero nada de eso explicaba por qué dejaron todo atrás y caminaron montaña adentro, y durante 4 años no hubo rastro, hasta noviembre de 2013. A unos kilómetros del vehículo, 4 años después, otros cazadores encontraron 3 esqueletos juntos en el bosque, y sí, eran ellos. Los restos estaban próximos entre sí y la descomposición era tan avanzada que el forense no pudo determinar la causa de muerte, ya que no había heridas concluyentes y no había pruebas claras de homicidio. Entonces comenzaron las teorías, y una interesante es que algunos creyeron que habían fingido su desaparición. Otros apuntaron al padre de Bobby, con quien mantenía una disputa legal y a quien había acusado de amenazas, y también surgió la hipótesis de un posible vínculo con drogas debido al dinero en efectivo, aunque la policía nunca encontró evidencia que respaldara esa línea. Y luego estaba el factor más inquietante, ya que meses antes de desaparecer, la familia hablaba con su pastor sobre presencias en su casa. Sherilyn aseguraba que libraban una guerra espiritual y Bobby había mencionado lecturas extrañas, además ambos mostraban un comportamiento cada vez más errático. Lo cierto es que nada pudo probarse, y a día de hoy, el caso sigue oficialmente sin resolver. Normalmente imaginamos a los monstruos como bestias salvajes que rompen puertas a patadas, pero el monstruo que aterrorizó a Australia a finales de los 80 no gritaba y no golpeaba. Era un hombre de voz suave, educado y meticuloso que entraba a tu casa mientras dormías, se sentaba al borde de tu cama y te prometía que, si te portabas bien, te devolvería con vida, y lo peor es que cumplía su palabra, hasta que dejó de hacerlo. Todo comenzó en el invierno de 1987, en el tranquilo barrio de Lower Plandy. Un hombre enmascarado irrumpió en una vivienda, ató a los padres, cubrió sus cabezas y cortó la línea telefónica. Esa noche no se llevó a nadie, pero estableció su firma personal de control total y una calma aterradora mientras atacaba a la hija de 11 años dentro de su propio hogar.
La policía pensó que era un caso aislado, pero en 1988, en Ringwood, el depredador evolucionó. A la misma hora, con el mismo método y precisión inmovilizó a una familia, pero esta vez, se llevó a una niña llamada Sharon Wells, de tan solo 10 años. La mantuvo cautiva durante 18 horas en una guarida desconocida, la bañó, la alimentó y la liberó cerca de su casa. El pánico se apoderó de Melbourne y en 1990, en Canterbury, volvió a atacar. Esta vez la víctima fue Nicola Linus, de 13 años, a quien tuvo en cautiverio unas 50 horas. 50 horas donde este sujeto, al que la prensa ya bautizaba como el Señor Cruel, demostró una obsesión forense, porque no dejaba huellas, usaba condones y limpiaba meticulosamente a sus víctimas para no dejar ni un rastro de ADN. Era un fantasma, pero el 13 de abril de 1991, en Templestowe, ese patrón se rompió trágicamente. Carmen Chan, de 13 años, fue secuestrada de su habitación mientras sus padres estaban atados. El señor Cruel incluso pintó grafitis en el coche de la familia para despistar a la policía hacia bandas asiáticas, pero Carmen no regresó a las 18 horas ni a las 50 como las anteriores. Un año después, su cuerpo fue encontrado en un arroyo con 3 disparos en la cabeza. Fue la primera y única ejecución confirmada, y después de eso, solo hubo silencio absoluto. Los investigadores crearon el perfil criminal más detallado en la historia de Australia, describiendo a un hombre de unos 30 a 40 años, inteligente, con conocimientos técnicos o eléctricos y una frialdad psicopática. Sospecharon de muchos, interrogaron a miles, pero nunca hubo un arresto. El 13 de abril de 1991 fue el último ataque y simplemente dejó de hacerlo, pero, ¿por qué? ¿Murió? ¿Se mudó? ¿O decidió que ya era suficiente? 35 años después, el nombre Señor Cruel sigue siendo una sombra sin rostro en los archivos de la policía de Victoria. Y lo más aterrador es pensar que, en algún lugar, quizás todavía vive un anciano que sabe exactamente lo que ocurrió en esas habitaciones oscuras y que se llevará el secreto a la tumba. Tal parece que, mientras más casos aparecen, más perturbadores se vuelven. Es como si al descender por este iceberg no solo encontráramos más misterio, sino también más sombras, más preguntas sin respuesta y más historias que desafían toda lógica. Si esta entrega te pareció entretenida y muy perturbadora, entonces déjame tu pulgar arriba, y comenta si estás descubriendo casos que no conocías. Además, si no quieres perderte próximas entregas, te invito a suscribirte y a activar la campanita, de esa forma YouTube siempre te avisará cada vez que suba nuevo contenido. Y como es habitual, no podemos irnos sin mandarle un agradecimiento especial a la maravillosa Tomoyo, quien realizó las espectaculares miniaturas que viste en este video. Muchas gracias por llegar al final, espero que la serie te esté pareciendo interesante. Nos veremos muy pronto con un próximo enigma. Esto fue El Laberinto del Misterio, hasta pronto.